Fenomenal. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Alicia, también. Nada, cuando bueno, nos planteamos hace un par de semanas con Paula qué tema podíamos retomar o qué tema podíamos abordar en una de estas charlas. Y ella misma me comentaba el del riesgo cardiovascular, porque hemos estado, en los últimos webinars hemos estado repasando nutrición, hemos estado repasando también ejercicio físico, hemos estado repasando pérdida de peso, por ejemplo. Pero el riesgo cardiovascular, que quizás es la gran epidemia que padecemos la población y que al fin y al cabo es la causa más frecuente de mortalidad y de morbilidad, de afectación, de secuelas en la salud, que es, como os decía, el riesgo cardiovascular, pues no lo habíamos abordado hasta ahora. Entonces, cuando estaba preparando el tema, pensé que una manera de abordarlo diferente o ligeramente diferente sería saber qué cantidad o qué porcentaje de nuestro riesgo cardiovascular revertiríamos o mejoraríamos si actuamos sobre cada uno de los factores de riesgo cardiovascular. Evidentemente, no es sumatorio, porque veréis que la suma de todos los factores pues sale un 5000%, pero bueno, si abordásemos alguno de los factores en concreto, podríamos obtener un beneficio que veréis cuánto es. Es decir, si no sabemos cómo empezar a la hora de evaluar, de disminuir, de mejorar nuestro riesgo cardiovascular, pues una manera de abordarlo que no nos suponga excesivo esfuerzo es abordar cada uno de los factores por separado. Y como os digo, lo que vamos a ver hoy es si mejoramos ese factor de riesgo cardiovascular en concreto, qué mejoría o qué disminución del riesgo cardiovascular vamos a obtener. A ver, un momentito. Vale, los principales riesgos los principales factores de riesgo cardiovascular, que son los que vamos a repasar hoy, y la pregunta que, como os decía, guiará un poquito la presentación es esta que veis aquí. ¿Sabes cuánto disminuye el riesgo cardiovascular con cada factor que controlas? Vamos a empezar con ello. Nuestro objetivo evidentemente es proteger nuestro corazón, tanto en su función como motor, es decir, entendemos que el corazón es el motor de todo el sistema vascular, de todo el sistema de vasos, arterias, venas y capilares, es decir, es el motor que al fin y al cabo consigue que la sangre a través de los vasos llegue a los tejidos y los oxigene y los dote de vida. Y al proteger el corazón también hablamos del propio riego sanguíneo, es decir, hablamos de su función como motor, pero también del propio riego sanguíneo. El corazón, evidentemente, como no podría ser de otra manera, también tiene sus propios vasos, también recibe su propia irrigación, su propio oxígeno, sus propios nutrientes, que serían a través de las arterias coronarias, de todo el sistema coronario. Por lo tanto, hemos de proteger estas dos funciones, el corazón como órgano que es y además el corazón como motor. El concepto de riesgo cardiovascular, que está súper utilizado en la práctica, en la salud clínica y en la salud, en la difusión de los conocimientos en salud, el riesgo cardiovascular hemos de entenderlo como tal, como un riesgo, es decir, es un concepto probabilístico. Como tal, no siempre se cumple, no siempre acontece un evento cardiovascular, es decir, un infarto o un ictus, por ejemplo, en la persona que más riesgo cardiovascular tiene. Sí que suele ser, si cogiésemos toda la población, sí que vemos que a mayor riesgo cardiovascular es mucho más probable que te suceda una cosa. Pero aunque tuviéramos un riesgo cardiovascular muy elevado, eso no significa que sí o sí vayamos a tener un evento cardiovascular, infarto o ictus, como decíamos, de la misma manera que un riesgo cardiovascular bajo tampoco te asegura que no tengas un evento cardiovascular, un ictus o un infarto, como comentábamos. Pero sí que se ha visto, ya, como os digo, que a nivel de población suele suceder más si coges por grupos de población y las separas por riesgo cardiovascular, sí que suelen haber más eventos cardiovasculares en grupos donde el riesgo cardiovascular es mayor. Pero ya os digo, no es una cosa segura 100%, es un concepto probabilístico que no siempre se cumple, pero que si tienes más boletos es más probable que te toque. La idea yo creo que queda clara. El riesgo cardiovascular generalmente se mide, dependiendo si se mide por el score de la Corte de Framingham o por el Regicor,
indica una probabilidad que existe a 10 años en el caso del Regicor, a 5 años en el caso del SCORE, a 5 o 10 años, como os decía, de que el paciente padezca un evento cardiovascular, bien un infarto o un ictus. Podemos incidir sobre este riesgo cardiovascular, es decir, alguien que tenga un riesgo cardiovascular dado, ya no es que sea inamovible. Sobre ese riesgo cardiovascular podemos actuar actuando sobre cada uno de los factores que implican, cuya suma da lugar a este riesgo cardiovascular. Luego lo miraremos, pero este concepto quedará más claro en la siguiente diapositiva. Y sobre el riesgo cardiovascular tenemos una serie de factores que son invariables, es decir, uno nace hombre o mujer, uno tiene una edad, hace una serie de años, meses y días que nació, estos son invariables, y hay una serie de antecedentes familiares que ya cuando nacemos ya los tenemos. Estos serían invariables, sobre estos no podemos actuar. Podemos cambiar de sexo, pero nuestro sexo genético, es decir, nuestro cromosoma X y nuestro cromosoma Y o nuestros dos cromosomas X son los que realmente indicarán el riesgo cardiovascular. Es decir, una persona que cambie de sexo evidentemente no disminuye su riesgo cardiovascular. Y luego tenemos los factores de riesgo variables, que sería la tensión arterial, sobre ella sí podemos actuar, la dieta, evidentemente, el ejercicio físico y el tabaco. Y dentro de la dieta, pues los niveles de colesterol, los niveles de azúcar, sobre el ejercicio físico, pues el estado sedentario o no. Y la idea con todo este concepto, con todo este intento de protección del riesgo cardiovascular, sobre todo, es actuar sobre corazón, como veis aquí, sobre las arterias y sobre las venas, pero también sobre el cerebro. La arteriosclerosis, es decir, la inflamación de la capa interna de las arterias, que es la que acaba generando un ictus, un infarto, es un poco esto amarillo que veis aquí en estas arterias. Lo amarillo en principio sería zonas escleróticas, ateroscleróticas, zonas inflamadas, que si llegan a taponarse completamente evitan que la sangre llegue al tejido en concreto o a la zona cerebral en concreto, a la zona del corazón en concreto, y se produce un infarto. El infarto que podría ser esto lila que vemos aquí, es decir, la arteria que lleva la sangre a esta zona no ha conseguido pasar porque había un tapón, esto amarillo de aquí, un trombo que sería esto de aquí, esto es un coágulo, no llega y se provoca una zona que muere, una zona que deja de tener su función porque muere. Esto sería un infarto. Si acontece a nivel cerebral, hablamos de ictus. Si acontece a nivel coronario, a nivel de corazón, hablamos de infarto de miocardio. Tal y como hemos indicado, hemos de entender que el corazón es un motor que lleva la sangre a través de las arterias y las venas al resto de órganos del cuerpo humano. Por lo tanto, insisto, hemos de proteger las dos funciones. Como motor, en tanto en cuanto tengamos un corazón sano, vamos a conseguir que ese motor sea más eficaz a la hora de hacer llegar la sangre a los tejidos que pretendemos irrigar. Y luego hemos de entenderlo también como órgano, que recibe su propia irrigación, su propia nutrición a través de las arterias, y que nos interesa que esas arterias estén abiertas, limpias y no haya ningún tipo de obstáculo al paso de la sangre con el oxígeno y los nutrientes. ¿Cómo podemos actuar sobre el riesgo cardiovascular? Que leeréis o oiréis de vuestros médicos y de vuestras doctoras que hemos de disminuir el riesgo cardiovascular. Bueno, el riesgo cardiovascular, como os decía, es un concepto probabilístico, es un concepto etéreo, es un concepto poco tangible, pero que se basa en los factores. Es decir, el riesgo cardiovascular es tanto mayor cuanto mayor número de factores de riesgo cardiovascular existen. Por lo tanto, ¿cómo vamos a actuar sobre el riesgo cardiovascular? Pues evidentemente a través de, a ver si sale bien, a través de los factores de riesgo cardiovascular, que es lo que veremos en las diapositivas siguientes. Vale. Esta actuación, la de ir controlando el riesgo cardiovascular o los factores de riesgo cardiovascular, ¿resulta eficiente? Pues hemos de pensar, la pregunta que subyace aquí sería, si mi riesgo cardiovascular es elevado, ¿puedo hacer alguna cosa por mi corazón? Es decir, si yo tengo un riesgo cardiovascular elevado, un porcentaje de riesgo cardiovascular elevado, ¿eso ya me va a llevar sí o sí al infarto de miocardio? ¿O puedo evitar ese infarto? ¿Puedo hacer alguna cosa por mi corazón? De la misma manera, ¿puedo evitar o disminuir el riesgo de
de ictus o estamos abocados a padecer un ictus bien hemorrágico o bien isquémico? Pues vamos a verlo. Vale, ¿cuánto podemos disminuir el riesgo cardiovascular si controlamos cada factor de riesgo? Lo que vamos a ver ahora son los tradicionalmente conocidos factores de riesgo cardiovascular, que son los que tienen que ver con la dieta y con las sustancias circulantes. Serían el colesterol, triglicéridos, una situación de hipertensión, o sea, de aumento de tensión dentro del corazón, los niveles elevados de homocisteína o los niveles elevados de lipoproteína A, ambos son marcadores inflamatorios y veréis que son factores de riesgo muy altos y si incidimos sobre ellos vamos a bajar mucho el riesgo. Y luego la situación de resistencia a la insulina, es decir, que la insulina no consigue hacer la función que tiene habitualmente, que es hacer entrar a la glucosa que tenemos en la sangre, hacerla entrar dentro de la célula para que pueda nutrirla, y sería una situación análoga o la situación previa a una diabetes. La diabetes, en la diabetes el problema que tenemos es que tenemos mucha glucosa y tenemos relativamente menos insulina de la cuenta, por lo tanto no hacemos entrar ese azúcar donde tiene que ir, se queda en la sangre y puede dar problemas a nivel de vasos, a nivel de nervios y demás. Vale, pero como os decía, vamos a ir repasando cada uno de los factores de riesgo cardiovascular y vamos a ver si controlamos ese factor de riesgo, ¿cuánto disminuimos el riesgo cardiovascular? Vale, supongamos que tenemos un nivel elevado de colesterol total. En ese caso, si nosotros, es decir, cuando hablamos de un colesterol total elevado, hablamos de un colesterol LDL o malo alto y un colesterol HDL o bueno, que interesaría que estuviese lo más alto posible, pues en este caso que esté bajito. Su control implica disminuir el riesgo cardiovascular hasta en un 60%. Es decir, no a cualquier persona que le disminuyas el colesterol le vas a disminuir el riesgo cardiovascular un 60%. Pero en los casos peores, en aquellos en los que el colesterol está más elevado y comporta mayor riesgo cardiovascular, ese riesgo lo podemos disminuir hasta en un 60%, casi 2/3 del riesgo total. Entonces, tenemos algunas armas dentro de la dieta o de los productos nutracéuticos, dentro del LR, por ejemplo, de la gama del LR, que pueda actuar disminuyendo el colesterol total elevado. Pues resulta que especialmente eficaces, aparte de la dieta adecuada, evidentemente, unos niveles adecuados de entrada de ácidos grasos omega 3, por lo tanto aquí el omega 3 es esencial, puede venir fenomenal, además de cualquier producto que tenga vitamina C y vitamina E, porque además de ser potentes antioxidantes, actúan favoreciendo un perfil lipídico adecuado. Es decir, cuando hay mucho colesterol LDL, bajo colesterol HDL y un colesterol total elevado, el aporte de vitamina C y de vitamina E pueden revertir, aunque sea parcialmente, esa situación de dislipemia. Por lo tanto, cualquier producto, aquí el omega 3 DLR de perlas, sin ninguna duda, y luego cualquier aporte de vitamina C o de vitamina E, bien con la gama LR Go, bien con la gama de vitaminas bebibles, o sea, cualquier producto que lleve estos antioxidantes puede venirnos bien. Supongamos que lo que tenemos es un nivel elevado de triglicéridos en sangre, es decir, nuestro colesterol entendemos que está más o menos bien, la tensión más o menos controlada, el azúcar pues lo manejamos más o menos bien, pero tenemos un nivel elevado de triglicéridos. Vale, pues una actuación sobre los triglicéridos puede comportar, incluso disminuir el riesgo cardiovascular hasta en un 60% respecto al inicial. Insisto, serían los pacientes con triglicéridos más elevados, más descontrolados y en una situación ideal en la que revirtiésemos esos triglicéridos hasta niveles prácticamente normales o bastante bajitos. Podríamos disminuir, como os digo, hasta un 60% el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, aquí también es importante pues, echar toda la carne en el asador. Nos interesa mucho bajar los triglicéridos si nos encontramos con los triglicéridos elevados en una analítica cualquiera. Los niveles elevados de triglicéridos suelen deberse bien a consumo, como sabéis, bien a consumo excesivo de grasas saturadas, que son las que tendríamos que eliminar de nuestra dieta, o bien los triglicéridos es la manera que tiene el cuerpo de almacenar todos los hidratos de carbono que nos sobran. Todos los azúcares que sobran, el cuerpo se transforma en triglicéridos, lo manda al Michelin y se quedan ahí acumulados. Por lo tanto, deberíamos disminuir la cantidad de azúcares refinados, pan blanco,
bollería, el propio azúcar en el café con leche, por ejemplo. O bien se puede deber también un exceso de triglicéridos a un exceso de consumo de alcohol. En estos casos, aparte del exceso de triglicéridos, el paciente, la persona, suele tener también depósito de grasa en el hígado, que nosotros llamamos una esteatosis hepática. Pero bueno, serían quizás, y deciros también, no sé si, creo que lo habíamos comentado en alguna ocasión, en algún webinar anterior, los triglicéridos son muy agradecidos a cualquier maniobra que hagamos para disminuirlos, porque muy rápidamente, con una dieta adecuada, muy rápidamente podemos disminuir valores muy elevados de triglicéridos y normalizarlos y mantenerlos a un nivel prácticamente normal. Vale, supongamos que tenemos una situación de hipertensión aislada, todo el resto de factores de riesgo cardiovascular los tenemos controlados y actuamos sobre ella. Vale, pues un buen control de la tensión arterial puede disminuir el riesgo cardiovascular incluso en un 30%. Como veis, incide un poco menos que todos los factores dietéticos, nutricionales, por así decirlo, pero pensad que sería la situación ideal en la que la persona solo tiene hipertensión. Es muy raro, solo tenga hipertensión y no tenga alterados los triglicéridos, no tenga alterado el colesterol, mínimamente alterado, no tenga cierta resistencia a la insulina, pero si sucediese esto, bajar y normalizar la tensión arterial podría disminuir el riesgo cardiovascular hasta en un 30%. Voy a la situación de resistencia a la insulina. Quiero dejar la homocisteína y la lipoproteína A para el final porque quizás son los factores sobre los que más efecto podemos obtener si los normalizamos. Una situación de resistencia a la insulina, su control comporta una disminución del riesgo cardiovascular hasta en un 30%. También hablaríamos de una situación ideal, una situación en la que la persona no fuese ya diabética y evidentemente no llevase años siendo diabética, porque ahí, aunque controlemos el azúcar, el daño ya está hecho en gran parte y no vamos a disminuir el riesgo cardiovascular tanto. Pero cuando empezamos con un azúcar un poquito más alta de la cuenta, un buen control, que veréis que lo podemos conseguir con estas medidas que veis aquí, el ejercicio físico regular, la pérdida de peso, en caso de exceso, y mantener una microbiota adecuada, acordaos del PRO12, pues en este caso podemos obtener hasta una disminución del riesgo cardiovascular de un 30%, que no es nada desdeñable. Y hemos dejado para el final de este grupo, de este primer grupo, los niveles elevados de homocisteína y los niveles elevados de lipoproteína A. Tanto homocisteína como lipoproteína A son marcadores de inflamación. Creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero si no, pero bueno, tampoco huelga insistir. Desde luego conviene que insistamos en este concepto. La arteriosclerosis cada vez más se entiende como un proceso inflamatorio de las arterias a partir del cual se puede generar el trombo, se puede generar la isquemia, el tapón y la falta de llegada de riego sanguíneo. Como proceso inflamatorio que hay, tiene sus propios marcadores inflamatorios. Uno sería la homocisteína y otro la lipoproteína A, entre otros. Vale, pues en el caso de disminuir los niveles elevados de homocisteína, su disminución, su normalización, podría prevenir hasta un 70% del total de riesgo cardiovascular. Es decir, disminuiríamos el riesgo cardiovascular una barbaridad. Y aquí resulta que tenemos dos elementos que son especialmente intensos o eficaces a la hora de disminuir la homocisteína. Por un lado, los omega 3, como ácidos grasos antiinflamatorios que son, y luego las vitaminas del grupo B, sobre todo, lo veremos después, la vitamina B3, es la que quizás es más eficaz en ese sentido y resulta muy interesante un consumo adecuado de todo el grupo de vitaminas, o sea, de todas las vitaminas del grupo B, pero especialmente de la B3, que la tenemos en diferentes productos de LR. Y en el caso de la lipoproteína A, volveríamos también a hablar de un factor inflamatorio, como veis tiene menos trascendencia sobre el riesgo cardiovascular, pero su control puede prevenir hasta un 50% del total del riesgo cardiovascular. Aquí, ¿cómo actuaríamos? Pues con ácidos grasos omega 3 como antiinflamatorios, con antioxidantes también, vitamina C, vitamina E, que al fin y al cabo lo que hacen es desinflamar el estado basal de la persona, del metabolismo, por lo tanto puede resultar muy eficaz. Vale, nos vamos a ir al grupo de las medidas dietéticas, es decir, cuánto podemos disminuir el riesgo cardiovascular si controlamos la dieta, si no nos excedemos en alguna
en algunos productos si evitamos tener en nuestra despensa determinados productos, como por ejemplo, si disminuimos las grasas saturadas, el riesgo cardiovascular lo podemos mejorar hasta en un 50%. Recordar que las grasas saturadas las vamos a encontrar sobre todo en animales terrestres y en la leche entera. O sea que deberíamos intentar evitar estos productos y meter siempre que podamos animales acuáticos, pescado azul sobre todo, que son muy ricos en ácidos grasos omega 3 y nos pueden ayudar a compensar estas grasas saturadas. O, evidentemente, a través de productos con omega 3 como el que tenemos en el ER. Si comemos menos carne roja, conseguiríamos disminuir el riesgo cardiovascular hasta en un 50%. En ese sentido, sustituir la proteína animal por proteína vegetal, por ejemplo la de la soja, reduce significativamente los índices de grasa y de colesterol en sangre. ¿Cuánta soja sería suficiente? Porque claro, nunca llegamos a saber qué cantidad es la necesaria para compensar, o sea, para aportar las proteínas que necesitamos diariamente y, sin embargo, no comportar mayor riesgo cardiovascular. Pues sería el equivalente a una ración de tofu o bien 2 vasos de bebida de soja al día. Sería la cantidad de soja que podemos tomar. Si disminuimos la cantidad de sal, de sodio, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo sobre todo es incidir sobre la tensión arterial, sobre la hipertensión arterial, podemos disminuir el riesgo cardiovascular hasta en un 25%. Pensar que bajar la tensión nos aportaba, o normalizar la tensión nos aportaba una disminución del riesgo cardiovascular del 30%, simplemente quitando el sodio ya conseguimos un 25%. Luego el otro 5% a lo mejor lo podemos conseguir pues mediante, o sea, normalizando la tensión a través de ejercicio físico, por ejemplo, ingiriendo líquidos no azucarados, por ejemplo, puede ser una buena manera de hacerlo. Si disminuimos el consumo de alcohol, por una parte disminuiremos los triglicéridos, porque veíamos antes que podían ser una de las causas más frecuentes de un aumento en los niveles de triglicéridos. Pero de por sí, si disminuimos el consumo de alcohol, conseguimos disminuir el riesgo cardiovascular hasta en un 50%. ¿Por qué razón? Porque además del aumento de los triglicéridos, el consumo de alcohol comporta deterioro del riesgo, o sea, deterioro de las arterias y las venas acaban afectándose, los vasos de las arterias y las venas acaban oxidándose con el alcohol y deteriorándose, y se genera incluso un proceso aterosclerótico incluso más intenso. Y luego por el efecto que tiene el alcohol sobre el hígado. Una sobrecarga del hígado, evidentemente, aumenta también el riesgo cardiovascular porque supone sobre todo una sobrecarga del drenaje venoso, de toda la sangre que hemos de traer desde el intestino y desde las piernas y que ha de venir que ha de pasar a través del hígado. Si el hígado no funciona correctamente, también aumenta la coagulabilidad. O sea, hay un aumento de la predisposición o del riesgo a padecer coágulos, a padecer isquemia, trombosis, y es por esto que podría aumentar el riesgo cardiovascular también. Aportar vitaminas antioxidantes cuando hay carencia. Aquí actuaríamos sobre todo sobre la inflamación. Veíamos antes la lipoproteína A, por ejemplo. Pues aquí podemos disminuir el riesgo cardiovascular hasta en un 50%. Y recordar que tanto la vitamina C como la E ayudan a controlar el perfil lipídico, la dislipemia, un perfil lipídico inadecuado, como veíamos antes también. O sea que un buen aporte de vitaminas antioxidantes, A, C y E, fundamentalmente, sobre todo C y E, nos puede disminuir el riesgo cardiovascular por este motivo. La presencia de niveles bajos de vitamina B. Niveles bajos de vitamina B, asumiremos que en realidad estamos hablando de niveles bajos de vitamina B3, que es la que nos puede ayudar más con la homocisteína. Por lo tanto, en esta situación lo que haríamos, o el riesgo que tendríamos, sería por un exceso de homocisteína que aumentaría el riesgo cardiovascular, como hemos visto antes. Vale, pues una presencia de niveles bajos de vitamina B, si la revertimos, también conseguimos prevenir hasta un 50% del total de riesgo cardiovascular. Insisto, no es sumatorio. O sea, no podemos sumar el 50% más el 50% de antes, más el 20%, porque nos pasamos del 100%. Estos serían valores completos, o sea, valores únicos en una situación ideal que no existe, en la cual solo tenemos ese factor de riesgo cardiovascular y lo normalizamos, ¿vale?
porque si sumáis, pues como os decía, os saldrá un 5.000% o un 10.000%. Un bajo aporte de potasio, magnesio y calcio también comporta riesgo cardiovascular. Pensad que si queremos eliminar veíamos antes que hemos de bajar la cantidad de sodio, disminuimos la cantidad de sodio, tenemos aquí. Esto lo vamos a hacer a expensas de aportar más potasio, magnesio y calcio, con lo que con los 3 elementos, vamos a conseguir sobre todo disminuir la tensión y que el riñón funcione, que el riñón pueda eliminar más sodio. Bueno, con un aporte adecuado de potasio, magnesio y calcio, podríamos disminuir hasta un 50% el riesgo cardiovascular. Tanto un exceso de consumo de sodio como un déficit de consumo de calcio, magnesio y potasio genera el mismo efecto sobre la función renal. Sería una contracción de las arterias porque un exceso de sodio entiende el cuerpo que ha de ser eliminado. Por lo tanto, al revés, lo estaba diciendo al revés. Exacto, un consumo de sodio ha de ser eliminado por parte del riñón. Para que sea eliminado, lo que tenemos que aportar nosotros es el potasio, que es la moneda de cambio, o sea, es el cambio que le hacemos nosotros al riñón para que elimine el sodio, le tenemos que dar potasio para que se quede algún ion dentro del cuerpo. Entonces, tanto un exceso de consumo de sodio sobrecargaría el riñón como un déficit de consumo de calcio, magnesio y potasio, porque no conseguiríamos eliminar el sodio en exceso. Y todo esto, evidentemente, comportaría un aumento de la tensión arterial del individuo. ¿Productos que pueden ayudarnos en este sentido? El Probalance. El Probalance es un producto que, como bien sabéis, son unos comprimidos que lo que aportan fundamentalmente son iones de este tipo. Hay hay una toma adecuada a la dosificación correcta, hay una toma adecuada tanto de calcio como de magnesio como de potasio. Y evitamos el exceso de consumo de sodio. Por lo tanto, aquí podemos incidir también, por ejemplo, con el Probalance, además de algunos otros productos, los LR Ghost también, varios de ellos pues llevan calcio, magnesio y potasio, que nos pueden ayudar también en ese sentido. Un bajo consumo de ácidos grasos omega 3 se consideraría también factor de riesgo cardiovascular porque estaríamos dando pocos ácidos grasos antiinflamatorios. O sea que esto tenemos que revertirlo. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Pues evidentemente aportando ácidos grasos omega 3. Simplemente con ese aporte de ácidos grasos omega 3 disminuiríamos el riesgo cardiovascular hasta en un 40%. Alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, los pescados azules, salmón, caballa, atún, sardinas. Como veis, pescados para todos los bolsillos, quizás el salmón, la caballa o el atún frescos pueden ser un poquito más caros, pero las sardinas son pescados muy asequibles a la economía de las familias. Deciros que el consumo adecuado de ácidos grasos omega 3 comporta una disminución de riesgo cardiovascular, fundamentalmente por esto que hemos comentado, por el efecto antiinflamatorio que tiene y porque nivela o sea, la cantidad de ácidos grasos que tenemos en el cuerpo, digamos que es más o menos estable. Entonces, si nosotros aportamos ácidos grasos omega 3, también omega 6, ¿no? Pero estos serían proinflamatorios. Si aportamos ácidos grasos omega 3, el cuerpo va a tener, para compensar, va a tener menos ácidos grasos saturados, menos lípidos saturados. Y por lo tanto vamos a conseguir controlar los niveles de triglicéridos, sobre los que incide fundamentalmente la presencia de ácidos grasos saturados, de colesterol total y de colesterol malo, de LDL. Y aumentaríamos también los niveles de colesterol HDL, que es el adecuado, el colesterol bueno. Protege las grasas corporales de desoxidación como antiinflamatorio que es, por lo tanto también disminuiríamos el riesgo cardiovascular por esta razón. Sabéis que disminuyen los ácidos grasos omega 3, disminuyen la viscosidad de la sangre, también la necesidad de medicación antianginosa, porque conseguimos, o sea, con la medicación antianginosa lo que hacemos es dilatar los vasos, de manera, serían los nitratos, los parches estos de nitroglicerina, serían dilatar los vasos de manera que llega más sangre a los tejidos que la necesitan y se nutren correctamente. Disminuyendo la viscosidad de la sangre, conseguimos que haya menos riesgo de obstrucción, llegue más sangre y se nutra mejor el tejido
el tejido a nutrir, valga la redundancia. Disminuimos la situación de inflamación arterial crónica, que hemos repasado en algunas de los webinars anteriores, como ácidos grasos antiinflamatorios que son. Disminuimos también la resistencia a la insulina y deciros que aparte del aporte dietético, que es un poco el que tenéis aquí no hemos nombrado las semillas porque no serían ácidos grasos omega 3 de la misma calidad que los ácidos grasos procedentes de los pescados azules, pero también podemos, evidentemente, los ácidos grasos omega 3 procedentes de las nueces fundamentalmente, avellanas, almendras, son buenísimos, sobre todo las nueces, pero no tienen, son de alta calidad, pero no es la calidad excelente que aportan los ácidos grasos omega 3 procedentes de los pescados azules. Y aquí, evidentemente, tenemos los productos como el omega 3 de LR. Como veis, el omega 3 prácticamente nos sirve en muchos de los factores de riesgo cardiovascular. El omega 3 nos puede aportar un beneficio muy interesante. Yo incidiría quizás en esta funcionalidad del omega 3 porque realmente resulta muy, muy interesante. Sobre todo para la gente a la que no le gusta el pescado, no tiene el hábito de comerlo, o la gente que obvia con la merienda, que es lo más recomendable, pues que obvia las nueces, por ejemplo, pues un omega 3 de LR puede ser un buen sustituto a la hora de intentar bajar el riesgo cardiovascular. Y un bajo consumo de verduras y frutas también comportaría un riesgo cardiovascular, un aumento de riesgo cardiovascular. Si lo revertimos, si aumentamos la cantidad de verduras y frutas frescas, vamos a conseguir disminuir el riesgo cardiovascular. Aquí no había una valoración específica, pero bueno, entre otras cosas, fundamentalmente por el aporte en vitamina 3 que veíamos antes, que actuaba tanto sobre la homocisteína como factor de riesgo cardiovascular. Aparte de que la fibra también nos ayuda de manera muy importante a controlar los picos de glucemia, por lo tanto la resistencia a la insulina queda disminuida en este caso. También controlamos niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, que tan asociados están al pico glucémico, al pico después de la ingesta. Pues con las frutas frescas, con las verduras, por ejemplo, aportando fibra, disminuye este pico después de las comidas, este pico glucémico. Y llegamos a la vitamina B3, que es quizás la más interesante. Bueno, de toda esta charla quizás es la novedad. Hasta ahora no habíamos hablado de esta función tan interesante de la vitamina B3. La vitamina B3, también llamada niacina, es quizás la que compensa más los niveles de homocisteína, que hemos visto que quizás es el factor de riesgo cardiovascular de manera aislada, más importante, más intenso y sobre el que más nos interesa actuar. De hecho, hay medicamentos a base de vitamina B3. El problema que tenemos con la niacina, con la vitamina B3, son sus efectos secundarios que suelen ser bastante frecuentes y bastante intensos. Con la niacina lo que hacemos es dilatar, tiene un efecto importante vasodilatador arterial, de manera que vamos a conseguir que la sangre llegue adecuadamente donde pretendemos que llegue, pero claro, lo va a hacer en todo el cuerpo. Por lo tanto, si nos dilatan las arterias cerebrales, lo que vamos a tener es una cefalea que en algunos casos es muy importante. Si nos dilatan los vasos que tenemos en la cara, lo que vamos a tener es un enrojecimiento tanto de cara como de la zona del tórax, la zona del escote, bastante intensa, que son los que hacen, son los efectos secundarios que, como os digo, son bastante frecuentes, que son los que hacen que la niacina no sea el medicamento de primera indicación en estos casos. Pero es muy potente, es muy utilizada, el ácido nicotínico es muy utilizado en las unidades de aterosclerosis específica de pacientes que tienen el colesterol muy, muy elevado, que cuando no llegamos con estatinas, con simvastatina, lovastatina, atorvastatina, por ejemplo, el ácido nicotínico, la niacina, puede ser una muy buena opción. Os he dejado aquí anotada también la relación entre colesterol total y HDL. Como veréis, si el colesterol total dividido por el colesterol HDL, que es el bueno, es superior, es una relación superior a 8:1, supongamos, por ejemplo, colesterol total 240, colesterol HDL 30, o sea, son niveles en los que 240 entre 30 son 8, pues unos niveles, un equilibrio de este tipo comportaría un riesgo cardiovascular alto.
Es decir, tenemos que olvidarnos ya del mirar solo el colesterol total para centrarnos más en el colesterol total y su relación con el colesterol HDL, que es el bueno. Por ejemplo, un colesterol total de 300, si tenemos un colesterol HDL de 120, como la relación sería inferior a 3:1, comportaría, pese a tener un colesterol de 300, comportaría un riesgo cardiovascular bajo. Entonces sí que es importante. Y la vitamina B3 ayuda a compensar esta relación de manera que tiende a aumentar el colesterol HDL y a disminuir el colesterol total. Por lo tanto, vitamina B3 a todos los pacientes con riesgo cardiovascular, vitamina B3, que las vamos a encontrar, como veis aquí, en frutas, verduras, frescas sobre todo, y también en varios de los productos LR, en varios de los productos en LR Go, en el complejo vitamínico, las podemos encontrar también. Creo que para acabar, dentro de los factores de riesgo cardiovascular, tenemos una serie de factores de riesgo cardiovascular que no tienen relación ni con, o sea, que no son los clásicos, tensión, colesterol, azúcar, que tampoco son dietéticos y que tienen relación con nuestros hábitos de vida. Por ejemplo, la ausencia de ejercicio físico aeróbico, si lo revertimos, es decir, si empezamos a hacer ejercicio físico aeróbico de manera regular, podemos disminuir hasta en un 50% el riesgo cardiovascular. ¿Vale? Tener sobrepeso. Revertir ese sobrepeso, sobre todo en función del grado de sobrepeso que haya, es decir, una obesidad importante, revertir esta obesidad puede disminuir el riesgo cardiovascular hasta en un 30%. Si fumamos hasta 20 cigarrillos al día, retirar este hábito tabáquico puede disminuir el riesgo cardiovascular hasta en un 70%. Imaginaos el beneficio que estáis aportando a vuestro cuerpo si fumáis y dejáis de fumar. Y padecer y aceptar demasiado estrés, es decir, introducir ya el estrés como algo habitual en nuestra vida y no luchar contra él o no intentar revertirlo, no intentar gestionarlo, por ejemplo, también, o sea, una buena gestión, un buen tratamiento, realizar actividades adecuadas, por ejemplo, para gestionar ese estrés, también pueden bajar el riesgo cardiovascular hasta en un 50%. Aquí os insto a que ataquéis a nuestra experta Laura, a nuestra experta en aceites esenciales, porque realmente los aceites esenciales inhalados, aplicados en la muñeca, por ejemplo, en difusor, en muchos casos van muy bien para el estrés diario. Como veis aquí, me he permitido traer una foto del aceite esencial de lavanda, que quizás de la flor de la lavanda. Se intuye que lo que hay aquí dentro es aceite esencial de lavanda. Pero hay mucho cítrico que nos pueden venir muy bien y que son muy seguros incluso con los niños, o hay energéticos, el ylang-ylang puede ayudarnos también un poquillo a estar menos asténicos, a tener más ganas de hacer cosas. O sea que gestionar el estrés adecuadamente nos puede ayudar. Y aquí sí que os animo a que atraquéis a Laura. Yo creo que no nos escucha, a que la atraquéis. No le digáis que os he mandado yo, pero a que la atraquéis. Vale. Habréis oído en múltiples ocasiones, a mí me ha pasado en consulta, es que yo no puedo hacer nada porque estoy marcado por la genética. Yo no puedo hacer nada. Mi padre era gordo, mi madre era hipertensa, mi abuela murió de diabetes, por lo tanto yo no puedo hacer nada. ¿Estamos marcados genéticamente? Pues he de deciros que en realidad en personas sanas, siempre que no haya una patología sindrómica, es decir, hay gente que ya nace con algún síndrome hereditario que afecta a la formación de su corazón. Una malformación cardíaca, por ejemplo, sí que aumenta el riesgo cardiovascular de manera importante. Pero en las personas en las que no hay un síndrome claro, o sea, algo que diagnostiquemos en la infancia, es decir, que que tienen todos los hábitos familiares que tienen, todos los condicionantes que tienen, pero genéticamente el riesgo cardiovascular solo está aumentado en un 5%. O sea que podemos luchar contra ese riesgo, contra esa genética que no es tal genética. O sea, la genética nos marca muy poquito a la hora de padecer eventos cardiovasculares. Nos marca mucho más nuestra dieta, nos marca mucho más el control de los factores de riesgo cardiovascular y nos marca, como habéis visto, los hábitos en nuestro día a día, en nuestra vida diaria.
Vale, pues ya tenemos una misión. Os propongo como misión ayudar a nuestros clientes a disminuir su riesgo cardiovascular. Es decir, a intentar disminuir todas estas placas amarillas, evitar de todas este manchurrón marrón, este coágulo aquí mal colocado y, en definitiva, evitar esto lila que hay aquí, que es un infarto a nivel cerebral. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, hemos comentado antes que habían diferentes productos que nos pueden ayudar. Vitactive nos puede venir fenomenal. Sabéis que son vitaminas procedentes de origen natural, no son sintéticas. Y aquí tenemos la vitamina D, aquí específicamente la vitamina D, bueno, en el riesgo cardiovascular no tiene tanto peso como en otras funciones, pero la vitamina E como antioxidante sí, la tiamina como vitamina del grupo B sí. Veis que tenemos también la vitamina B12, la niacina, la vitamina B3, el ácido fólico, el ácido pantoténico y la biotina. Aquí os diría que tanto la niacina, la vitamina B3 como la vitamina E nos pueden venir de perlas para disminuir el riesgo cardiovascular. O sea que el Vitactive dentro del catálogo antirriesgo cardiovascular. El ProBalance que comentábamos antes, el ProBalance aporta niveles adecuados de calcio, magnesio y potasio, que serían los 3 minerales en los que tenemos que nos interesan fundamentalmente a nivel de riesgo cardiovascular. Veis también que aporta sodio, que aporta cobre, que aporta cromo, molibdeno y otros oligoelementos. El sodio se ve compensado por el potasio presente. Pensad que el potasio, el magnesio y el calcio intentan compensar al sodio. Por lo tanto, son 3:1 en cantidad incluso. Por lo tanto, la cantidad de sodio que hay aquí no resulta perjudicial por eso, pero la estamos compensando con potasio, magnesio y calcio. Como veíamos en otros webinars, cobre, cromo y molibdeno, sobre todo están implicados en procesos de antioxidación, también nos puede venir bien a nivel de riesgo cardiovascular y es otro producto que también deberíamos tener en nuestra maleta antirriesgo cardiovascular. El Super Omega 3, que como sabéis contiene EPA, que es el ácido eicosapentanoico, y el DHA, el docosahexanoico, que son ácidos grasos omega 3, que son los presentes en los pescados azules. Son los de alta calidad, los que comentábamos antes, los excelentes, los que tienen la cantidad de carbonos. O sea, la diferencia entre los ácidos grasos omega 3 procedentes del pescado azul y los procedentes de los frutos secos está en la longitud de esos ácidos grasos. Los de las semillas, los de los frutos secos son más cortitos y por lo tanto su efecto es inferior a la hora de dar elasticidad a las arterias. Y los ácidos grasos omega 3 más interesantes en ese sentido son el EPA y el DHA, el eicosapentanoico y el docosahexanoico, que son los procedentes del pescado azul, que como veis se requieren al menos 250 miligramos de EPA y de DHA de cada uno de ellos, y en el Super Omega, con las 3 cápsulas diarias, obtenemos 630 miligramos de EPA y 420 de DHA. Es decir, también lo ponemos en el portfolio de riesgo cardiovascular. Y llegamos a la parte del autoenvío. Deciros que encontraréis todos estos productos y algunos otros que hemos estado revisando en anteriores webinars en forma de autoenvío. Veis aquí, por ejemplo, que un autoenvío lo conforman el colostrum, el cistus incanus y el Pro12, que estos igual no tienen. El Pro12 sí, la microbiota. Dejadme que haga 2 palabrillas, un par de frases yo soy enamorada de la microbiota. Una microbiota adecuada también disminuye el riesgo cardiovascular. Hemos de pensar también que la dislipemia, la alteración en el colesterol, también se puede revertir hasta cierto punto regenerando una microbiota adecuada. Por lo tanto, sí que por aquí sí podemos meter, sí podemos enlazarlo con el riesgo cardiovascular. Y el Cistus incanus, como potente antioxidante que es, también nos podría ayudar en ese sentido. Recordad que el Cistus incanus es muy rico en vitaminas antioxidantes, en vitamina C. Por lo tanto, también podemos revertir la dislipemia con estos productos. Otro autoenvío lo conformarían el Vitactive, el ProBalance y el Super Omega. Este es el cardiovascular, quizás el
es más interesante porque están los 3 que hemos revisado hoy y que resultan más interesantes para la disminución del riesgo cardiovascular. Y luego el que comentábamos en la última sesión, en la sesión antiestrés, los MindMaster bebibles, el rojo, etiqueta roja y el etiqueta verde, el Pro 12 y el MindMaster Stream, los sobres de MindMaster Stream. Y creo que hemos acabado ya. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis comentar. Pues a ver, aquí preguntan, Paco. A ver, un segundo, a ver que lo veo bien. ¿Un hipertenso puede tomar el Provaran sin riesgo? Lo digo porque lleva sodio, 550 miligramos, en 12 cápsulas diarias. Las 12 cápsulas diarias, vamos. Hemos de vigilarlo, o sea, lo compensaríamos con el potasio, el calcio y el magnesio. Lo que pasa es que hay personas, por ejemplo, que son especialmente sensibles a la sal. Hay gente que a lo mejor se harta, en general, la mayoría de las personas, cuando tomamos sal, acaba afectándonos sobre el riñón y por lo tanto acaba afectándonos también sobre la tensión arterial. Pero hay los denominados pacientes hipertensos sal sensible, que esos son especialmente sensibles al sodio, es decir, aunque metamos menos cantidad de sodio, a ellos les afecta más porque el riñón tendrá tendencia a retenerlo y por lo tanto subir la tensión. Si la tensión está controlada, quizás lo que tenemos que hacer es, o sea, si está controlada nos podemos permitir el lujo de probarlo en alguna ocasión, no 3 cápsulas, evidentemente, lo menos posible y a ver qué tal responde. Si no está controlada, yo elegiría otros productos para intentar controlarlo, porque meter el sodio aquí podría ser que esta persona fuese sal sensible y que el sodio le afectase más de lo esperado. Son de aquellos terrenos en los que la prudencia te dice, mejor no te metas por si acaso, por si tienes un efecto no esperado. Yo elegiría quizás alguna otra alternativa terapéutica en lugar de meterme con los minerales en este caso. Vale, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién tiene alguna pregunta? Última oportunidad. Jennifer dice si la persona produce litiasis renal. ¿Por la toma de sodio, quieres decir? Supongo, es que no dice nada más. Sí, dice sí. Sí, no, puede ser, o sea, normalmente la litiasis renal está, el mineral que está más implicado en estos casos es el calcio, más que el sodio, pero en muchas ocasiones lo que tenemos a nivel renal es un problema en la regulación de la cantidad de calcio que expulsamos. Entonces, si expulsas más, es como la playa que tiene mucha arena. Si tú coges agua del mar, vas a encontrarte más arena en el interior y eso puede ser que formes como un pegotito. Pues algo parecido pasa en las vías urinarias. En la gente que genera más piedras suele haber un problema más de la regulación del metabolismo del calcio más que del sodio. Se elimina más calcio de la cuenta y consolida, o sea, se queda apelotonado en la vía y forma una piedra. Nosotros cuando una persona tiene una litiasis renal sí que insistimos que antes de expulsarla vaya orinando, no sé si conocéis, bueno, sí, los filtros de café estos que son muy finitos, que tienen los orificios o sea, que son como gasas en realidad, o una gasa mismamente, ¿no? Y que orinen a través de la gasa o del filtro de café. Porque con eso lo que vamos a conseguir es, si aparece alguna piedrecita, la recogemos, nos la traen al centro y nosotros la enviamos a analizar. Se analiza bioquímicamente, se ve de qué está compuesta esa piedra y en función de qué está compuesta esa piedra, que puede ser ácido úrico por un lado, oxalato cálcico, aquí está el calcio implicado fundamentalmente. Claro, no es lo mismo tener una piedra rica en calcio que una piedra rica en ácido úrico. A lo mejor alguien que tenga litiasis por ácido úrico, por piedras de ácido úrico, no es necesario que hagamos ninguna restricción con respecto al calcio, porque no está formando piedras a partir del calcio. Entonces, quizás lo más interesante en esos casos es orinar a través de una gasa o de un filtro, recoger esa piedrecita, nos la traen al centro, nosotros lo mandamos al laboratorio y analizamos la composición. Y ahí salimos de dudas. Y si es una piedra, una litiasis renal de ácido úrico, no hay ningún problema para tomar el Probalance. Fantástico, doctor. Pues nada, millones de gracias una vez más. Y muchas gracias. Hasta junio. Gracias a ti, Alicia, también.